Si se sabe que la tensión en el cable AC es de 2130 newtons, determine las componentes de la fuerza ejercida por la placa en C. En este caso, tenemos dos cables, uno que va de C a A y otro que va de B a A, que están sosteniendo a esa placa de la figura. El problema nos solicita que encontremos las componentes de la fuerza ejercida por la placa en C. Es decir, que vamos a considerar la fuerza que la cuerda hace sobre la placa. Esa fuerza la vamos a considerar en el punto C. Y como es una fuerza de tensión, debe de ir dirigida de esta forma. Debe de ir desde C hasta A. Entonces vamos a colocar nosotros nuestro subíndice como T sub CA. Para poder determinar esas componentes necesitamos nosotros direccionar esa fuerza que se encuentra en el espacio utilizando dos puntos. Para eso vamos a utilizar los puntos C y el punto A. ¿Cómo se direcciona eso? Bueno, primero consideremos cuáles son las coordenadas de cada uno de nuestros puntos. Nuestro punto A va a tener una coordenada en X de 0, una coordenada en Y de 600 milímetros y una coordenada en Z de 360 milímetros. Mientras que nuestro punto C en X tendrá una coordenada de 900 milímetros, en Y tendrá una coordenada de 0 y en Z sería igual a 920 más 360, que es 1280. Todos en unidades de milímetros. Entonces, ¿cómo determinamos las componentes de una fuerza en el espacio? Debemos de considerar lo siguiente. Si tenemos una fuerza que está dirigida a lo largo de una línea que une estos dos puntos A y B, cada uno de los puntos, pongamos el punto A con coordenadas x1, y1, z1 y el punto B con coordenadas x2, y2, z2, y tenemos una fuerza que va dirigida desde A hasta B, que vamos a denominar fuerza sub AB. Vamos a considerar que existe un vector director de nuestra fuerza que va a lo largo de la misma línea. Un vector director lambda sub AB, que va dirigido de esa forma. ¿Cómo encontramos nuestro vector lambda acá? Bueno, vamos a decir que nuestro vector lambda AB va a ser igual al vector que va desde A hasta B dividido la magnitud de dicho vector. ¿Cuál va a ser ese vector que va desde A hasta B? Y aquí tenemos que tener cuidado en considerar cuáles son los puntos iniciales y finales de nuestra fuerza. Como el punto inicial es el punto A y el punto final es el punto B, vamos a denominar a nuestro vector AB. Y a nuestro vector unitario, nuestro vector lambda, vector director de la fuerza, vamos a decir lambda sub AB. ¿A qué es igual ese vector que va de A a B? Va a ser igual a dx por el vector unitario y más d sub y por el vector unitario j más d sub z por el vector unitario k. ¿Y qué quiere decir d sub x, d sub y d sub z? D sub x va a ser la distancia que hay entre los puntos x2 y x1. En este caso, vamos a decir que d sub x sería x2 menos x1, que d sub y va a ser igual a y sub 2 menos y sub 1, y que d sub z es igual a z2 menos z1, es decir, las coordenadas de nuestro punto final menos las coordenadas de nuestro punto inicial. Considerando eso, podemos nosotros realizar entonces nuestro análisis para determinar nuestra fuerza de tensión de la figura. Considerando nuestra figura, habíamos dicho que íbamos a tener un vector de tensión C sub A. Y en la misma línea de nuestra fuerza debe de ir un vector lambda sub CA. Es decir, que nuestra fuerza de tensión va a ser igual a la magnitud, que es el dato que nos proporciona el problema, por el vector unitario. Nuestro vector unitario
va a ser igual al vector que va de C hacia A dividido la magnitud de dicho vector. Y nuestro vector unitario que va de C a A lo vamos a considerar de la siguiente manera. Ese vector unitario va a ser igual a las coordenadas de nuestro punto A, restarle las coordenadas de nuestro punto C. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas? Habíamos dicho que las coordenadas de A en X era 0 y la de C en X es 900. De tal manera que esto nos quedaría 0 menos 900, que va a ser nuestra componente en X de ese vector CA, multiplicado por el vector unitario Y, más las coordenadas en Y del punto A menos las coordenadas en Y del punto C, que sería igual a, es decir, 600 menos 0. 600 menos 0 por el vector unitario J más las coordenadas en Z de A menos las coordenadas en Z de C, que sería 360 menos 1280. Esto nos quedaría de esta forma. Entonces, estas unidades de nuestro vector van a ser milímetros, porque nuestras distancias están medidas en milímetros. Nuestro vector CA va a ser igual a menos 900 en I, más 600 en J, menos 920K unidades milímetros. ¿Qué más necesitamos para determinar nuestro vector lambda y por tanto direccionar nuestra fuerza de tensión C sub A? Perdón, de tensión CA. Necesitamos la magnitud del vector CA. Esto lo vamos a encontrar de esta manera. Vamos a decir que la magnitud del vector va a ser igual a raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Menos 900 al cuadrado más 600 al cuadrado más menos 920 al cuadrado. Y esto es igual a 1420 milímetros. Por tanto, podemos determinar nosotros nuestro vector unitario de esta forma. Como las unidades del numerador y del denominador son las mismas, nuestro vector unitario, lambda, es adimensional. Y esto va a ser igual a menos 0.633 en X más 0.423 en J menos 0.648, bueno, 0.423 en Y menos 0.648 en Z, ¿sí? Multiplicado por el vector unitario K. Una vez ya tenemos nosotros nuestro vector director lambda sub CA, multiplicamos ese vector unitario por la magnitud de la tensión que nos proporciona el problema, que era de 2130 newtons. Entonces vamos a decir nosotros que nuestra tensión T sub CA va a ser igual a habíamos dicho 2130 newtons multiplicando a el vector lambda. Lo cual nos da como resultado que nuestro vector de tensión C sub A, perdón, tensión T sub CA es menos 1350 en X más 900
en Y y menos 1380 en Z. Si revisamos nuestra figura, podemos ver que el vector de tensión apunta en dirección a nuestro octante, que tendría componentes en X negativa, Y positiva y Z negativa. Entonces, ¿qué tenemos que tener nosotros en cuenta acá? Necesitamos dos puntos para hallar nuestro vector unitario lambda. Sin embargo, tenemos que tener cuidado en cuál es el punto inicial y el punto final de ese vector unitario lambda. Va a depender de dónde a dónde se dirige nuestra fuerza. En este caso, nuestra fuerza va dirigida hacia el punto A. Si nuestra fuerza, lo que nos hubiese solicitado es la fuerza que la cuerda hace sobre el punto A, tendríamos que haber hablado de una tensión T sub AC y de un vector unitario lambda sub AC. Y nuestro punto final sería el punto C y nuestro punto inicial sería el punto A. Ese vector lambda sub AC tendría prácticamente las mismas componentes que el vector que encontramos, solo que tendría el signo cambiado. Es decir, para el vector unitario lambda sub AC, la componente en X sería más 0.633, la componente en Y menos 0.423 y la componente en Z sería más 0.648. Por tanto, nuestros vectores de tensión T sub CA y T sub AC van a tener componentes diferentes. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con cómo encontrar nuestros vectores lambda para poder direccionar correctamente nuestras fuerzas en el espacio a partir de dos puntos.